Bueno, esta es la cápsula número 2 de la materia de contratos 1. En atención a su temario, podrán ver que esta cápsula abordará de manera práctica los temas alusivos a los elementos de existencia y a los requisitos de validez del contrato. Como recordarán, pues este tema es muy reiterado durante toda la carrera, es decir, es muy común, puesto que se aborda cuando estudian teoría 2 en cuanto a la teoría del hecho y del acto jurídico, por supuesto que en obligaciones 1 en la teoría general del contrato. Es decir, si recuerdan, los elementos de existencia y los requisitos de validez son exclusivos de los actos jurídicos. También recuerden que los actos jurídicos o el acto jurídico es el género del cual se desprenden convenio y luego contrato. Pero también mencionábamos la cápsula anterior que esta distinción o esta lógica imperante de género y especie entre acto y negocio jurídico, convenio y luego contrato es totalmente inútil, puesto que las reglas de la especie le son aplicables a los géneros de los cuales se desprende. Es decir, artículo 1859, las disposiciones sobre contratos se aplicarán a convenios y demás actos jurídicos en tanto no se ponga la naturaleza jurídica de los mismos. Pero esta idea o este tema de los elementos de existencia y requisitos de validez pues son aplicables a los actos jurídicos y en consecuencia a convenios y contratos. Si recuerdan bien, el estudio que haremos de la teoría general del contrato lo iremos contrastando con el último título de la primera parte del libro cuarto, que en general no se estudia y a todo el mundo le vale, que es el de la inexistencia y nulidad, así se llama el título correspondiente, es el título sexto. Entonces estaremos confrontando ahorita de una manera muy práctica estos temas y veremos algunas cuestiones sumamente interesantes a propósito de una jurisprudencia. En fin, si solamente para que vean las incongruencias que se presentan, cuando mencionaba que el primer título de la primera parte del libro cuarto se denomina Fuentes de las Obligaciones. Ahí está previsto en el capítulo primero la teoría general del contrato. Esto va del artículo 1792 al 1859. El último título, el de la inexistencia y nulidad, pues esa es justamente la parte final de la primera parte del libro cuarto, antes de empezar a abordar los contratos en particular. Entonces, esta última parte, si se fijan en los primeros artículos, que empecé en el 2228, no nos habla de contrato ni de convenio, nos habla de acto jurídico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se presta mucho a confusión, porque como principal fuente de las obligaciones regulas al contrato, y al final, en la última parte en el último título de la primera parte del libro cuarto, ya te empiezas a referir al género que es el acto jurídico. Entonces, no se vaya a prestar a confusión. Ahorita vamos a ir haciendo este ejercicio teórico práctico. Creo que ya es bastante aburrido, pero es importantísimo dominarlo para la materia. Pues cuáles son los elementos de existencia y cuáles son los requisitos de validez. Creo que en ese sentido hay que hacer nada más las distinciones clásicas, que cuando hablamos de elementos de existencia del contrato, es el consentimiento y objeto que pueda ser materia de este. Si estamos estudiando al acto jurídico in genere, los elementos de existencia del acto jurídico van a ser la voluntad, ¿sí? No el consentimiento, y, por supuesto, el objeto. En el primer punto, es decir, en el primer elemento de existencia del contrato, el consentimiento, pues hay que recordar las cuestiones básicas. Aquí simplemente viene en la bibliografía y por supuesto que las dudas que surjan son las que vamos a discutir en las sesiones de Zoom, en las horarios de clase. Pero a propósito del consentimiento, pues tener un concepto de consentimiento como acuerdo o concierto de voluntades, ¿sí? Cuando se forma el consentimiento, hay que atender al tema de cuando estamos entre presentes y no presentes, o como lo denomina la doctrina contemporánea, entre personas que pueden mantener comunicación inmediata y los que no pueden mantener comunicación inmediata, y todo el andamiaje o todas las reglas a propósito de eso, que son un poco extensas, pero también son muy, muy lógicas y no creo que amerite mayor tema. Entonces era la definición del consentimiento,
cuándo se forma el consentimiento. Y recuerden, ¿no? El consentimiento está conformado por dos elementos, que es la oferta y la aceptación. A partir de esos dos conceptos, todas las reglas a propósito de SI es entre presentes o no presentes. Las teorías de cuándo se integra el consentimiento, la de declaración, expedición, recepción, información. Clarísimo eso. Yo creo que ya es como el Kinder 1 del derecho civil patrimonial, y simplemente si existen dudas al respecto, en las sesiones pues platicaremos de cuestiones novedosas, como por ejemplo el consentimiento a través de pues, plataformas como WhatsApp o FaceTime o Zoom, etcétera, ¿no? Vamos a darle ese aspecto práctico, pero tampoco es física cuántica, es relativamente sencillo, ¿no? Teniendo los conceptos centrales o las ideas centrales de cuando efectivamente queda integrado el consentimiento. Y el último tema a propósito del consentimiento pues es el alusivo a cómo se manifiesta. Esto también pues es una letanía que toda la carrera se las han dado en propósito de pues, el consentimiento puede ser expreso o tácito, y el expreso puede ser por escrito, verbal, por signos inequívocos, y por la reforma más reciente del Código Civil de la Ciudad de México por medios electrónicos. Eso desde el año 2000 está previsto en el Código Civil Federal, ¿sí? Pero bueno, ya a partir de este año, de enero de este año, queda reconocida que el consentimiento, y no que antes no se pudiese, pero ya queda reconocido en el 1803 del Código que el consentimiento expreso también abarca el que se puede dar a través de medios electrónicos. Y el tácito, ¿sí? Y la distinción clásica entre consentimiento expreso a partir de signos inequívocos y su confrontación con el consentimiento tácito, que ese es el que derive de hechos o actos que lo presupongan o que lo autoricen a presumirlo, ¿sí? Cuando estamos en presencia de uno y cuando estamos en presencia de otro. Creo que eso es verdaderamente básico, y les reitero, no es que lo esté dando por sentado, pero les pido que aborden la bibliografía, y si quedan dudas de estos temas, pues los podemos abordar. Ustedes, estoy convencido de que en mi experiencia como profesor, ustedes han visto estos temas pues innumerables veces. El otro elemento de existencia del contrato, el objeto, también es un tema kilométrico, es decir, es regresar a la distinción entre el objeto de la obligación y el objeto del contrato, objeto directo, objeto indirecto. Solamente para recapitular, objeto directo del contrato es, desde una perspectiva legal, crear o transmitir derechos y obligaciones, como lo veíamos en la definición del 1793. Y el objeto indirecto del contrato, que es equivalente al objeto indirecto de la obligación, se refiere al bien, al hecho o a la abstención, ¿sí? En cada una de estas cosas, o de estas peculiaridades, también hay críticas, ¿no? Por ejemplo, no los vamos a ver en este semestre, pero en los contratos asociativos, es decir, en sociedad civil y asociación civil, pues también hay un efecto distinto de crear y transmitir derechos y obligaciones, como es el de creación de personalidad jurídica, ¿sí? A propósito, uno de los efectos principales del contrato es crear un ente titular de derechos y obligaciones distinto, en este caso de los socios o asociados. Entonces esas son las críticas que siempre han recaído en torno al objeto directo del contrato. Y a propósito del objeto indirecto del contrato, bueno, este es equivalente al de la obligación. Entonces eso también lo abordaron de manera, me imagino, robusta en Obligaciones 1. Aquí pues, hay que recordar primeramente las características del objeto bien o cosa, ¿no? Que existe en la naturaleza, que sea determinado o determinable en cuanto a su especie y que esté en el comercio, ¿sí? En cada una de esas pues hay toda una ramificación de las cosas que debemos de dominar, ¿no? Primeramente, ¿no? En cuanto a que existe en la naturaleza, es pues que exista o que pueda llegar a existir, ¿no? 1825, 1826. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sí, pues están las excepciones, ¿no? El propio 1826 nos dice la herencia de una persona viva, con todo el error que eso puede llegar a, más bien, toda la crítica que pudiese llegar a recibir esa redacción por parte del 1826, es decir, no hay herencia hasta que no hay un muerto, entonces no puede
Dice, no puede ser objeto de un contrato la herencia de una persona viva. En todo caso serían derechos sucesorios futuros, ¿no? Hay otras excepciones, que aquí la doctrina, pues, no es unánime, pero, y esto a lo mejor no lo dije en la cápsula 1, el libro, tiene la bibliografía ahí muy marcada en el temario, pero técnicamente cualquier libro de contratos y de obligaciones abordan estos temas. Unos discrepan en algunos puntos, pero cuando discrepan dicen, pues este doctrinario opina en este sentido. Entonces, en ese sentido, si me piden algunas recomendaciones, a ver, libro de cabecera de obligaciones para entender teoría general del contrato, el de Borja Soriano, la teoría general de las obligaciones. Y de contratos civiles, pues puede ser el Sánchez Medal o el de Fausto Rico, cualquiera de los dos es perfectamente, con independencia de que pueden tomar el que sea, ¿sí? Pero bueno, regresando. A propósito entonces del objeto cosa, pues en este primer requisito, bueno, características que debe cubrir que existe en la naturaleza, ya excluíamos respecto de los bienes futuros, la herencia de una persona viva o derechos sucesorios futuros. Se señala que la prenda, porque se constituye hasta que se le entregue o se perfecciona la prenda cuando se entrega el bien al acreedor. Y finalmente el contrato de donación, que eso lo tocaremos cuando abordemos ese contrato, que es también muy importante. Es decir, no hay donación de bienes futuros, son las excepciones, ¿no? Segunda característica, que sea determinado o determinable en cuanto a su especie, pues hay que distinguir, no son sinónimos. ¿Qué significa que sea determinado y qué significa que sea determinable? Y por qué al final alude a qué en cuanto a su especie, ¿sí? Siempre la doctrina desde precodificadora del Código Civil Napoleónico siempre nos mencionó que un bien está determinado cuando se ha precisado su tipo, cantidad y calidad, ¿sí? Y eso pues hay que entenderlo bien, ¿no? ¿Qué quiere decir que esté precisado en cuanto al tipo? ¿Cuáles son las diferentes categorías o eslabones en cuanto a la precisión o a la determinación en cuanto al tipo, género, especie e individualización? Entonces, todas esas cosas, cualquier libro de teoría general de las obligaciones las aborda, y sería lo que tienen que repasar. Como he dicho muchas veces, pues esto ya es una letanía de nunca acabar, ¿no? Pero es trascendental dominarlo, no saberlo, dominarlo. Segundo requisito del objeto tercer requisito del objeto cosa, pues que está en el comercio. Ahí acuérdense que se tienen que remitir a la teoría general de los bienes, artículos 1747 y 1748 y 1749, respecto de cuando un bien no se encuentra, más bien, las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Hay que conocer y dominar y saber perfectamente cuando un bien, una cosa no está dentro del comercio, puesto que el hecho de que esté en el comercio no hace alusión a su noción, no hace alusión al aspecto mercantil, sino a la cuestión de si es posible la celebración de actos jurídicos con relación a dichas cosas. Distinción entre cosa y bien, que es importantísima, y el entendimiento de cuándo está excluida por su naturaleza y cuándo por disposición de la ley. Y el ejemplo clásico, paradigmático del Ángel de la Independencia de Palacio Nacional, de si esos bienes, si son bienes, si están excluidos del comercio por ser bienes del dominio público de la Federación. Entonces ahí, el artículo 749, hay que recordar que están excluidos por la ley. ¿Y qué dice el Código? Los que no sean irreductibles a propiedad particular. Y ser irreductibles a propiedad particular no quiere decir que no se está refiriendo a propiedad privada, sino que se está refiriendo a que no puedan ser propiedad o apropiados por persona alguna. Y ustedes saben que la Federación, los estados, los municipios son personas morales. Entonces, ¿el Ángel de la Independencia tiene propietario? Sí, sí tiene propietario. ¿Quién es? Pues los Estados Unidos mexicanos o la Federación, como le quieran denominar. Entonces, si es un bien, no está excluido del comercio, solamente está afecto a un régimen especial, que es el régimen del dominio público de la Federación. Tiene otras peculiaridades, como ser un monumento artístico e histórico. Entonces, por ende, pues
El sistema legal de protección de esos bienes es diverso y parecería que están fuera del comercio, pero no es así. El tema clásico de los bienes que están fuera del comercio, pues es determinadas drogas, los cadáveres, ¿no? Las células, tejidos y órganos del cuerpo humano, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y luego, el objeto tratándose del hecho o abstención, también, igual mismo tema, posible, ilícito. Entender que es posible desde el punto de vista físico y el posible desde el punto de vista jurídico, ¿no? Lo mismo para su licitud. Entonces, en todos estos temas, pues, generalmente son volverlos a abordar, entenderlos, dominarlos, saber perfectamente cuándo estamos con un contrato que no tiene objeto, a diferencia de lo que veremos después en la siguiente cápsula, que son los requisitos de validez, ¿sí? Porque en los requisitos de validez hay uno de ellos, del 1795, que dice la licitud en el objeto, motivo, fin. Entonces, saber distinguir entre elementos de existencia y requisitos de validez. Ahora, va la cuestión práctica, y esto es lo que les voy a dejar de tarea para la siguiente sesión, para el estudio a fondo de los requisitos de validez. Entonces, a partir de los elementos de existencia y requisitos de validez es ¿por qué tenemos una teoría tripartita de las ineficacias estructurales? Es decir, las ineficacias estructurales, lo dije en la cápsula anterior, inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Por qué tenemos esa teoría tripartita? Recuerden que desde Roma se conceptualizó la idea de que el acto jurídico se le puede sustraer eficacia a partir de una indebida integración de sus requisitos, que básicamente se centraba en nulidad absoluta y nulidad relativa, que era anulabilidad y nulidad. ¿Por qué se crea para el Código Civil de 28 una tercera categoría denominada inexistencia? Y la cuestión eminentemente práctica. Me van a estudiar una tesis de la Corte, creo que es de sexta o séptima época, pero pues en el Semanario Judicial de la Federación es muy fácil buscar y lo voy a poner en el Brightspace. Pero lleva por rubro inexistencia y nulidad, sus diferencias son meramente teóricas. Entonces, esa tesis, que es bastante extensa, nos ayuda a entender por qué el estudio de los elementos de existencia y de los supuestos de inexistencia son meramente teóricos, puesto que en la práctica no tienen verificativo. La respuesta es muy sencilla. La tesis se centra en decir, cuando se incorpora en el Código de 28 la categoría de inexistencia, faltó hacer una revisión sistemática de todo el código a efecto de que se sancionase por parte del legislador que a falta de consentimiento de objeto estemos en un supuesto de inexistencia. Y en cambio se sancionó con nulidad en estos supuestos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, la venta de cosa ajena, que es un fenómeno que estudiaremos más adelante. Es decir, estoy vendiendo algo que no es mío. En términos del estudio de los elementos de existencia, pues no tiene objeto ese contrato. ¿Por qué? Porque en mi activo patrimonial no yace el derecho real de propiedad a transmitir o el derecho real adecuado correspondiente. Y, por ejemplo, a propósito del consentimiento, el 1802, ¿no? Los actos celebrados por alguien que no sea el representante de otro, los tacha de nulidad. Pues, técnicamente no hay consentimiento. Entonces, esta tesis es el aspecto eminentemente práctico que quiero que tengan. No es una equiparación entre inexistencia y nulidad absoluta, como he escuchado muchas veces a gente en mis clases decir. Es una equiparación entre inexistencia y la categoría de nulidad. Y la categoría de nulidad puede tener la característica ser relativa o absoluta, ¿sí? Entonces, para cerrar esta cápsula, el estudio de los elementos de existencia del contrato lo vamos a confrontar, es decir, el 1794, que nos habla de cuáles son los elementos de existencia del contrato, que dice consentimiento y objeto que pueda ser materia de este, lo vamos a confrontar con el 2224, ¿sí? Para
pues entender la correlación que existe entre la falta del elemento y la consecuencia. Finalmente, esta tesis jurisprudencial que les he estado comentando es la que nos dice, a partir de esa correlación 1794-2224, no hay diferencias sustanciales desde un punto de vista jurídico legal, puesto que todos los supuestos que están previstos en el código ya hace una enumeración de artículos a partir de decir esto es falta de consentimiento, debería ser inexistencia, sin embargo el legislador lo sancionó con nulidad. Eso es lo importante que quiero que aprendan, porque fuera de esos temas, el aspecto o el tema o subtema, como le quieran denominar, de elementos de existencia, ya está agotado. Hay un único supuesto, ejemplo práctico, que también va a ser lo que les voy a dejar de tarea, es decir, el análisis y estudio de esta jurisprudencia, y otro que es eminentemente práctico, que se está dando con mayor frecuencia en la práctica y es pues terrorífico. Me refiero al robo de identidad. Yo a cualquiera de ustedes les robo la identidad. ¿Cómo robo la identidad? Pues mediante la falsificación de un documento oficial con fotografía, y celebro o pretendo celebrar un contrato con otra persona, ostentándome como alguno de ustedes, robándole la identidad. Si tengo un documento oficial con todas las medidas de seguridad en donde aparezco con el nombre de ustedes y celebro el contrato correspondiente. Entonces vendo una casa que es de ustedes, robándoles la identidad, ¿sí? ¿Qué tipo o cómo podríamos encasillarlo o cómo podríamos atacar ese contrato? Evidentemente está el tema penal, ¿no? Eso es otra materia trascendental para la cuestión fáctica, pero desde la perspectiva civil, ¿cómo le vamos a hacer si nos robaron la identidad y celebraron un contrato como si fueran ustedes? Porque ese ejemplo es el que lleva o podría orillarnos en cuanto los tribunales empiecen a resolver, pues a despertar o a retomar o a revivir un poquito este tema de inexistencia del contrato, ¿no? Porque pues, evidentemente no fue la persona quien lo celebró, ¿sí? En materia inmobiliaria, pues ese es un tema delicadísimo por lo que se puede llegar a hacer en subsecuentes ventas, ¿no? Por supuesto que creo que todo el mundo tiene clarísima la idea de que en este ejemplo pues, la venta se puede declarar inexistente o anular de manera absoluta, ¿no? O sea, más bien que sea declarada nula absoluta. Pero un poquito la inquietud es cómo hacerlo, ¿no? De qué manera puede verse reflejado esto en una práctica con una consecuencia netamente civil más allá de la penal. En la próxima cápsula, independientemente de las dudas que existan con relación al tema de los elementos de existencia, se referirá en un primer momento a los primeros requisitos de validez, es decir, 1795, ¿sí? Las 4 fracciones del 1795 y ahora sí hacer una clara distinción. Recuerden, una manera muy fácil de entender, que creo que todo el mundo la va a tener y a lo mejor se quedan con cara de que pues, estoy repitiendo cosas elementales. Pues elementos de existencia dan como consecuencia, falta de elemento de existencia da como consecuencia la inexistencia del contrato, falta de requisito de validez trae como consecuencia la nulidad del contrato. Habría que atender si es la absoluta o la relativa. De eso es lo que abordaremos en la siguiente cápsula.